con lo que es las velas japonesas. El día de hoy vamos a hablar y compartir lo que son las velas japonesas. Las velas japonesas son una representación del precio, es una forma de ver el mercado a través de gráficos. También existen las velas Genkin-Hachi, que también son importantes, sin embargo no es materia de esta clase, de esta masterclass de PHSO, sino el tema de velas japonesas. Cuando hablamos nosotros de velas japonesas, tenemos que referirnos que es una representación gráfica del precio. Como definición, tenemos que las velas japonesas o candlestick no son otra cosa que la representación del precio del mercado financiero, de acciones, de forex, en futuros, en criptomonedas, son representaciones gráficas del precio en un tiempo determinado. Y por lo general, esta vela japonesa presenta un cuerpo y presenta una mecha alcista y una mecha bajista. Las velas representan la acción del precio. Eso es muy importante subrayar. Las velas japonesas representan la acción del precio. ¿Qué significa? Que representan cómo el precio se está moviendo a lo largo del tiempo. Entonces, las velas japonesas nos ayudan a analizar el mercado para tener mejores entradas y mejores puntos de entrada si estamos haciendo opciones binarias, y si estamos haciendo forex, también nos ayuda a tomar un buen punto de entrada, siempre obviamente cuidando el capital de acuerdo al stop loss que estemos manejando. Entonces, lo primero que debemos conocer de una vela es que presenta un cuerpo que está graficada por toda esta porción de color verde, ¿no? Lo que vendría a ser esta figura geométrica, vendría a ser lo que es el cuerpo de la vela japonesa. Además de una mecha alcista. Entonces, esta porción que nosotros tenemos, que se le conoce como mecha o sombra en algunos países, se le conoce como mecha alcista. Además, también presenta lo que vendría a ser una mecha bajista. Entonces, la vela japonesa presenta tres partes. Presenta un cuerpo, presenta una mecha alcista y presenta una mecha bajista. Es muy importante conocer estas partes de la vela japonesa porque nos van a ayudar a analizar algunos aspectos. Por ejemplo, en una vela japonesa, el precio inicial se encuentra a este nivel. Entonces, el precio inicial que nosotros vamos a visualizar se encuentra a este nivel. Y el precio final se encuentra en la parte más superior, porque esta es una vela alcista, una vela de color verde. Entonces, el precio inicial es este y el precio final es en este punto. Entonces, toda vela japonesa representa un precio inicial y un precio final. Y además presenta mechas. Pero esas mechas, ¿qué representan? Esas mechas representan que en un tiempo determinado, por ejemplo, esta vela japonesa puede haber sido de ¿cuánto? De 1 hora o de 5 minutos. Si, por ejemplo, fuera una vela japonesa de 5 minutos que representa este lapso de tiempo, significa que el precio en esos 5 minutos inició aquí y finalizó aquí el precio en esos 5 minutos. Pero, ¿qué significan las mechas y las sombras? Que dentro del lapso de los 5 minutos, en algún momento de esos 5 minutos, el precio bajó por debajo del precio inicial. Es decir, el precio tuvo un bajón, es decir, esta mecha representa que en un momento del tiempo el precio estuvo por debajo del precio inicial. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esta mecha alcista? Esta mecha representa que dentro de estos 5 minutos, en algún momento, dentro de esos 5 minutos, el precio subió por encima del precio final y luego, obviamente, bajó. Entonces, en esos 5 minutos,
hubo un momento que el precio estuvo más bajo que al inicio y en esos 5 minutos también llegó a estar el precio un poco más arriba de lo que el precio terminó en ese lapso de tiempo. Si fuera una vela de 1 hora, igualmente esta mecha representaría que dentro de esa hora el precio bajó y luego siguió subiendo. Y esta mecha alcista dentro de ese lapso de 1 hora, en algún momento dentro de esos 60 minutos, el precio subió y luego bajó para terminar a este nivel. Entonces, el precio final y el precio inicial son muy distintos de analizar en una vela japonesa porque puede tener lapsos que puede llegar al precio más alto del precio final y más bajo del precio inicial. Entonces, a tomar en cuenta. Creo que se colgó acá nuevamente. No es mi internet. Así que vamos a ver cómo solucionamos. A ver, chicos, si me ayudan, por favor. Vamos a tratar de inhabilitar. Creo que alguien está usando un poco la pantalla. Vamos a continuar con la clase. Perfecto. A ver, un minuto, por favor. A ver, disculpen, había una pequeña manipulación. No puedo compartir pantalla, ni puedo avanzar las diapositivas que preparé para la clase. Voy a tener que repetir un poco lo que hemos estado conversando. En la... ¿Qué tal si lo vas poniendo página por página? Sí, yo creo que está ahí. Sino que no logra avanzar. Es como si hubiera colgado ahí. La verdad que es muy complicado avanzar así. Bueno, como mencionaba, las velas japonesas tienen un precio inicial y un precio final. Y muchas veces cuando la vela no presenta mechas, el precio final coincide con el precio inicial. Entonces, el precio final coincide con el precio más alto y el precio inicial coincide con el precio más bajo. Entonces, cuando es una vela bajista, tenemos igualmente el precio en una vela bajista inicia en la parte superior y el precio final es en la parte inferior, es decir, el precio va de arriba hacia abajo. Como acabamos de mencionar, en una vela bajista significa que el precio inicia en un precio inicial alto y luego va bajando hacia un precio final mucho más bajo. Igualmente, las velas bajistas presentan tanto mechas alcistas como mechas bajistas. Como hemos mencionado anteriormente, las mechas alcistas significa que en algún momento del tiempo en el cual represente esa vela japonesa, como hemos mencionado, puede ser de 5 minutos o puede ser de 1 hora,
en algún momento del tiempo el precio subió más que el precio inicial. Y la mecha bajista significa o representa que el precio se fue mucho más abajo de lo que terminó el precio en ese lapso de tiempo. Entonces, cuando nosotros analizamos la acción del precio a través de velas japonesas y obviamente a través de los diferentes análisis como soportes y resistencias, líneas de tendencia, es importante tener en cuenta las mechas o sombras. ¿Por qué? Porque las mechas o sombras son representaciones del precio. Significa que el precio en algún momento, pues, bajó o subió en un lapso de tiempo en el cual estamos analizando. Por lo cual es importante siempre tomar en cuenta las mechas o sombras al momento de hacer nuestro análisis para un trade, tanto en opciones binarias como en Forex. Entonces, las mechas representan el precio más alto y el precio más bajo en un lapso de tiempo. En algunas velas bajistas que no presentan mechas, obviamente el precio inicial y el precio final, en el caso del precio inicial va a coincidir con el precio más alto. Y el precio final obviamente va a coincidir con el precio más bajo. Entonces, las velas japonesas, obviamente como su nombre dice, estas velas fueron de alguna manera iniciadas en Japón y lo hacían básicamente para visualizar los cambios de precios principalmente del arroz. En Japón el arroz muchas veces se había considerado antiguamente que tenían mucho más valor que el oro, la plata y otros metales preciosos, porque para el desarrollo de ellos, hace 2 siglos atrás, pues era demasiado importante. Las velas japonesas toman una preponderancia de 1950 en adelante, porque al momento de analizar la bolsa en Estados Unidos, era una forma muy sencilla de poder seguir la acción del precio. Entonces, a partir de ahí, de 1950 en adelante, las personas, los traders, tratan de analizar a través de velas japonesas porque además de tener un conocimiento amplio sobre te da muchos trades, tanto en opciones binarias como en Forex, la posibilidad de tener unos trades positivos, es decir, de tener ganancias a través del conocimiento y el análisis de las velas japonesas. Lo que vamos a conocer hoy día son patrones de reversión alcistas y patrones de reversión bajistas. Recordemos que los soportes y resistencias, como ya lo he mencionado en una clase anterior, son muy importantes conocerlos. Y recordemos que los precios, tanto en opciones binarias, cuando se hace el análisis, como en Forex, los precios no se manejan en función a una línea de precios, sino a zonas del precio. Entonces, es muy importante también conocer soportes y resistencias, algunas líneas de tendencia, que también nos funcionan como soportes y resistencias, algunas medias móviles también que nos pueden funcionar como soportes y resistencias. Entonces, nosotros primero vamos a ver patrones alcistas. Estos patrones alcistas, nosotros tenemos que conocerlos. Vamos a mencionar algunos que nos van a ayudar en nuestros trades. Por ejemplo, el Twister Bottom. Estos patrones de reversión alcistas significa que se van a dar cuando nosotros encontremos un soporte, una resistencia, una línea de tendencia, de repente una media móvil, ¿de acuerdo? Que está funcionando como un soporte. Recordemos que para que sea un soporte válido, tenemos que ver la línea del tiempo y en el pasado, si esto es un soporte en la actualidad, en el pasado debe haber funcionado como un techo, ¿verdad?
como una resistencia. Entonces, es muy importante que nosotros marquemos nuestras zonas de soporte y resistencia para nosotros analizar los patrones de reversión con las velas japonesas. Entonces, cuando nosotros tenemos un soporte, una resistencia, una línea de tendencia o una media móvil, recordemos que las medias móviles funcionan como soportes y resistencias dinámicos. Entonces, es muy importante para nosotros tener conocimiento de soportes, resistencias, líneas de tendencia y medias móviles. El Twister Bottom son tres grupos de patrones. Vamos a ver el primero. Tenemos una vela bajista que presenta ¿qué? Una mecha bajista, y en este soporte y resistencia, pues, la siguiente vela igual también presenta una mecha, y el tamaño de estas velas son un tamaño bastante mediano a largas por lo general. Por eso este patrón que presenta tanto una mecha bajista en una vela bajista como una mecha bajista en una vela alcista, también se le conoce como el patrón pinza. En muchos textos, en muchos análisis de velas japonesas, también a este modelo de Twister Bottom le conocen como patrón pinza. El Twister Bottom también presenta otro grupo de patrón de reversión frente a un soporte y o resistencia, que viene una vela bajista con su mecha y luego hace como un pequeño salto el precio e inicia cerca del soporte para luego dejar una mecha. Eso también es un patrón de reversión Twister Bottom. Y el tercero, que está dentro de este grupo de Twister Bottom, es cuando viene una vela bajista, pero te deja una mecha muy larga, muy larga. Y a la siguiente vela, igualmente, te deja ¿qué? Una vela alcista, pero con una mecha bajista muy amplia, similar a la de la anterior vela, y cuando están en un soporte, como este caso, o una línea de tendencia, pues esto funciona como un patrón de reversión. ¿Qué nos dice? Que tenemos casi un 60% de probabilidades con con estos patrones Twister Bottom, como este, como este, como este, ¿de qué? De que el precio se vaya hacia el alza. Entonces son patrones de reversión que funcionan siempre que están cerca a una zona de soporte y resistencia. El otro patrón de reversión es la vela martillo. Este es un patrón de reversión que tiene una alta probabilidad. ¿Qué significa? Que tiene un 70-75% ¿de qué? De que el precio se vaya hacia el alza, ¿no? Tenemos una vela bajista acá, otra vela bajista, tenemos otra vela, puede ser una vela alcista o una vela bajista, pero que tenga esta figura, ¿no? Que tenga esta figura de un martillo. Por eso se le llama a esta la vela martillo, que funciona bien cuando estamos en ¿dónde? En un soporte y o resistencia, en una línea de tendencia o en una media móvil, que también nos funciona como un soporte y resistencia dinámico. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de velas bajistas, encontramos esta vela martillo que puede ser de color rojo o de color verde, pero lo importante no es tanto el color, sino es importante la figura. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un momento del precio, de esta representación de esta vela, el precio bajó, ¿no? Estuvo en una zona de soporte y resistencia y luego comienza a subir. Es un patrón de reversión con una alta probabilidad, por lo que si nosotros estamos haciendo un trade y nosotros visualizamos una vela martillo, podemos hacer una entrada hacia el alza. Obviamente, si estamos en binarias, los profesores nos dan análisis de 5 minutos, nosotros podemos poner las velas a 1 minuto, ver este patrón de reversión, tomar un mejor punto de entrada para tener un trade exitoso. Y si nosotros estamos en Forex, nosotros visualizamos la vela martillo y hacemos un análisis de 1 hora o de 4 horas, estamos en unas zonas de soporte y resistencia,
nosotros podemos tomar un trade hacia el alza de manera tranquila, siempre salvaguardando con un stop loss que sería ¿dónde? Sería el punto más bajo de esa mecha, de esta vela martilla. Entonces nosotros aseguraríamos un trade, obviamente, con un stop loss si estamos haciendo Forex. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestro capital y hacer una buena gestión de riesgo. Entonces, esta vela martillo lo que nos va a dar es un 70-75% de probabilidad de que el precio pueda subir. Entonces, recordemos nosotros que tenemos que gestionar bien nuestro capital, tanto en opciones binarias como en Forex. Por lo que es importante nosotros manejarnos con probabilidades. Si tenemos esta vela martillo que nos da un 70-75% de posibilidades a que el precio suba, pues tomemos un trade y esperemos una vela que tenga esa característica para poder nosotros hacer un trade exitoso, tanto en opciones binarias como en Forex. Entonces, la vela martillo, recordemos que tiene más de 70-75% de probabilidades de tener un trade exitoso. Entonces, lo que les mencionaba era que la vela martillo, cuando está en un soporte o cerca a un soporte, a una zona de soporte, puede ser una vela alcista o puede ser una vela bajista. El color no es tan importante, sino lo que representa la figura, la anatomía de esa vela martillo es por demás importante. Entonces, esa característica, esa forma de esa vela es un patrón de reversión de una alta probabilidad. Entonces, la sombra o la mecha representa que los compradores han entrado con fuerza al mercado. Eso es muy importante. Esta mecha representa, cuando estamos en una zona de soportes, representa que los compradores han entrado con fuerza. Entonces, ya sea una vela alcista o una vela bajista, tomemos un trade, obviamente, con altas probabilidades de éxito. Entonces, esta vela martillo representa en un 75-70% un cambio de tendencia, ¿no? Se dice también que es capaz de predecir la dirección del mercado con una alta precisión. ¿Cuánto es la alta precisión? 75%. ¿De acuerdo? La vela martillo, algo que les debo mencionar, que la vela martillo es una vela que nosotros cuando hacemos opciones binarias, por lo general no los vamos a ver cuando estamos a 5 minutos, las vamos a visualizar cuando nosotros hacemos el análisis a 1 minuto. Entonces, si los profesores nos están dando entradas en velas de 5 minutos, para tomar mejores puntos de entrada, pues usen velas de 1 minuto. Y si van a tomar puntos de entrada en Forex en análisis de 4 horas, pueden ustedes bajar la temporalidad a 1 hora para poder visualizar un patrón de reversión, ya sea uno de Twister Bottom que acabamos de ver o de vela martillo que tiene una alta probabilidad y tener un trade mucho más tranquilo en el sentido de que tienes una probabilidad alta de que puedas tener un trade exitoso. Recordemos con respecto a la vela martillo invertido, que es muy parecido a la figura anterior, pero sin embargo la mecha está en el sentido contrario, es decir, la mecha está hacia arriba. Entonces acá tenemos una vela bajista, otro grupo de vela bajista, y llega a una zona de soportes y resistencia a este nivel, a una zona de soporte o de piso, y se forma esta figura, ¿no? Tenemos una vela con una mecha muy larga. Para que se le considere una vela martillo invertido, el cuerpo de la vela no debe ser más grande que el 50% de la mecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de la vela no debe ser más de la mitad del tamaño de la mecha. Eso se le considera una vela martillo invertido.
Y cuando está en una zona de soportes, una zona de pisos, es un patrón de reversión tan fuerte como el de la vela martillo, es decir, tiene un 70% de probabilidades a 75% de probabilidades de que el precio suba. Entonces, también en la vela martillo nos da la característica de que es un patrón de reversión con una alta probabilidad. El otro patrón de reversión es el doji libélula, o también en inglés es dragonfly doji. Esta patrón libélula o doji libélula es un patrón también de reversión muy fuerte con una alta probabilidad de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque presenta que una mecha bien larga cuando está en una zona de soportes y resistencias. Entonces, cuando está en una zona de soportes y resistencias y ustedes ven esta vela doji libélula con una mecha bajista bien alta, y puede tener un poquito de mecha hacia el alza o hacia arriba, significa que los compradores han entrado con fuerza al mercado y también tienen una alta probabilidad de que el precio siga subiendo. Es decir, el doji libélula, cuando está en una zona de soporte y resistencia, en una zona de pisos, en una zona de línea de tendencia o está cerca a la línea de tendencia, entonces esta vela japonesa con esta forma que se conoce como doji libélula, pues nos da una alta probabilidad de cambio de tendencia y el precio puede subir mucho más. Entonces, como ya les mencioné, siempre que hagan el análisis para opciones binarias, para quien hace opciones binarias, analicen a velas de 1 minuto. Y si estamos haciendo Forex y hacen los análisis para sus trades a 4 horas, pues vayan a 1 hora y podrán visualizar algunos patrones de velas japonesas que pudiera ayudarlos en un trade mucho más exitoso. El otro patrón es estrella de la mañana. Este patrón estrella de la mañana también es de muy alta probabilidad cuando está en una zona de pisos, cuando está en una zona de soportes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una zona de soportes, de pisos, viene un grupo de velas bajistas, luego se presenta un doji, una vela japonesa indecisa, no sabe qué hacer el precio, pero como estamos nosotros en una zona de soportes y resistencias, y después de esta vela de indecisión, que es esta de acá, esta doji, viene una vela alcista, ¿no? Entonces nosotros si visualizamos este grupo, esta vela bajista, esta vela de indecisión, esta doji, y esta vela alcista, si nosotros tenemos este grupo de 3 velas, este patrón se le llama estrella de la mañana. Estrella del amanecer, también se le dice. Entonces, ¿qué significa? Que esto tiene una alta probabilidad de que el precio haga un cambio de tendencia y el precio siga subiendo. Entonces, si nosotros visualizamos este patrón, pues vamos a tener la probabilidad de tener un trade exitoso. Recordemos que nosotros debemos hacer trade en función de las probabilidades. Si tenemos alta probabilidad, pues hagamos el trade. Si nosotros vemos y nuestro análisis con velas japonesas se hacen sin estar acompañada de zonas de soporte y resistencia y ves un martillo o una estrella a la mañana, pero que no ves zonas de soportes, no ves zonas de pisos, y haces el trade, eso no significa que ya de por sí el patrón va a tener va a tener alta probabilidad de ser un trade exitoso. Los patrones que estamos viendo ahora, los patrones alcistas, funcionan si están cerca de una zona de soporte, una zona de pisos. Si no, no tienen ninguna probabilidad de ser un trade exitoso. Así que a tomar en cuenta ello. Entonces, el patrón de reversión estrella de la mañana se presenta con
velas doji, pero estas velas doji también pueden ser alcistas o bajistas. ¿Qué significa? Que el color del doji no interesa, sino interesa la anatomía, la forma de esta vela doji. Es decir, ahí en las zonas de pisos, en las zonas de soportes, ha venido la mecha, ha rechazado, ha subido un poquito, ha sido rechazado y esto es una vela de indecisión. Pero luego con una vela alcista nos confirma obviamente que este es un patrón de estrella de la mañana, es un patrón de reversión de una alta probabilidad cuando estamos en soportes o pisos, en zonas de soportes y pisos. Estrella de la mañana, recuerden, no interesa el color de este doji, puede ser gris, puede ser verde, puede ser rojo, lo importante es la forma, la anatomía y obviamente que hayan estas tres velas en unas zonas de soportes, en una zona de pisos. ¿Para qué? Para que se considere un patrón estrella de la mañana con alta probabilidad de el precio girar hacia el alza. Luego tenemos otro grupo que se llama la envolvente alcista. Es muy importante este envolvente porque nos da también altas probabilidades de tener un trade exitoso. Tenemos un grupo de velas bajistas y luego llegamos a una zona de soportes, a una zona de pisos. Y obviamente presenta una vela bajista. Y luego de esta, en esta zona de soportes, presenta una vela larga, grande, alcista. Cuando hay una vela grande, pero anteriormente se visualiza una vela bajista, podemos decir que este es un patrón de envolvente alcista cuando esta vela es un tercio de la vela siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la vela alcista debe ser como mínimo el doble del tamaño de la vela anterior para considerar esto como un patrón de vela envolvente alcista. Siempre donde en una zona de soportes y resistencias. Entonces, si nosotros tenemos una vela bajista y luego vemos una vela alcista que es más del doble del tamaño que la vela anterior, nos da un patrón de reversión con una probabilidad del 50 al 60% de que el precio pueda seguir subiendo. Algunas características de este patrón envolvente alcista. Por ejemplo, podemos decir que una de las características es que siempre se forma en el extremo de la tendencia a la baja. Es decir, que viene un grupo de velas bajistas, llega a una zona de soportes y resistencias, y ahí es que se forma una vela alcista larga, ¿de acuerdo? Donde se interpreta que los compradores han entrado con fuerza al mercado y obviamente va a iniciarse un cambio de tendencia. Obviamente la vela verde tiene que ser grande, por eso se dice que esta vela envuelve, ¿no?, el cuerpo de la vela roja anterior. Pero si nosotros tenemos un grupo de velas bajistas y tenemos acá en esta vela, en la zona de soportes y resistencias, una vela doji, se dice que proporciona una señal más fuerte de cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estemos en una zona de soportes y nosotros tengamos este patrón, una vela roja pequeña y luego siguiente por una vela verde grande, larga, pues estamos en un patrón de vela envolvente alcista que nos da un 55 o un 60% de probabilidades de que podamos tener un trade hacia el alza. ¿De acuerdo? Entonces, a tomar en cuenta esas características para nuestros trades. Luego, hay un grupo de patrones de vela que se le conoce como estrellas en el sur o estrellas del sur, que son un grupo de velas que ante una zona de soportes y resistencias, viene el precio, llega a esta zona de soporte y resistencia y lo rechaza.
Luego viene otra vela, igualmente viene con el precio, llega a la zona de soporte de resistencia y lo rechaza. Luego viene otra vela, ¿no? Y como que el precio se queda por un momento a nivel de esta zona de pisos, esta zona de soportes. Y si nosotros estamos en una zona de soportes y visualizamos dos velas con mechas y han sido rechazadas anteriormente y luego vemos que el precio se queda de manera temporal a ese nivel y nos representa con esta vela japonesa pequeña, ¿no? Y esa mechita ya nos está representando, ¿qué? Nos está representando ya que el precio ha querido subir, que los compradores han entrado al mercado, pero los vendedores han sido mucho más y el precio no ha subido más. Pero si estamos en una zona de soportes, lo más probable es que después de estas tres velas que anteriormente rechazaron con fuerza en las zonas de soportes, es muy probable que los compradores entren con fuerza y hagan un cambio de tendencia hacia el alza. Entonces, a estas tres velas se le conoce también como estrellas en el sur o estrellas del sur, que es un patrón de reversión de una probabilidad de 55%. No es tan fuerte como las que hemos visto anteriormente, pero es un patrón de reversión. Y si además de soportes y resistencias de alguna manera coincide con un tercer toque de línea de tendencia o coincide con un soporte móvil como es una media móvil, entonces tenemos altas probabilidades de tomar el trade, siempre que vaya acompañado de un análisis para opciones binarias o de un análisis para Forex. Recuerden siempre que para ver los patrones de vela, tanto en opciones binarias, si se hace el análisis a 5 minutos, deben, para ver los patrones de vela, bajar un poquito a 1 minuto para tomar mejores puntos de entrada. Y si hacen en Forex a 4 horas, pues bajar la temporalidad a 1 hora para también poder ver los patrones de reversión y poder tomar mejores puntos de entrada, siempre salvaguardando su capital. Entonces, como les dije, tiene una probabilidad media, es decir, tiene una fiabilidad media de 50-55%, entonces a tener en cuenta. Por ejemplo, este fue un trade, ¿no? Acá tengo esta línea media rosada, esta es una media móvil exponencial, y tengo acá que el soporte, que me funciona obviamente como una zona de soporte dinámico. Entonces, si yo veo acá, vino un grupo de velas bajistas, vino el precio ahí, rechazó, vino en la otra vela, rechazó, vino en la otra vela, como que se estancó el precio ahí, y luego viene una vela alcista verde grande, ¿no? Que es que se podría tomar como un patrón de vela envolvente, pero ya con la característica de las velas anteriores en esta media móvil nos da la característica de que el precio va a subir. Entonces podemos tomar un trade exitoso. Entonces, este patrón de estrellas del sur es muy bueno si es que nosotros estamos acompañados de soportes y resistencias de media móvil, que son soportes y resistencia dinámicos, o si estamos en un tercer toque de línea de tendencia. ¿De acuerdo? ¿No? Acá, por ejemplo. Y si ya han visto también las clases de Fibonacci, hacemos un análisis con Fibonacci y nosotros estamos en zonas de 38.2 o 61.80, que son las zonas de alta reacción, y nosotros tenemos este patrón, pues también podemos tomarlo. ¿De acuerdo? Es importante nuestro análisis para tomar los puntos de entrada. Y si además de eso nosotros manejamos patrones de velas, patrones de reversión, pues vamos a tomar mejores puntos de entrada, vamos a salvaguardar nuestro capital, tanto en opciones binarias como en Forex, y vamos a tener altas probabilidades de tener trades exitosos. Entonces, esa es mi recomendación. Ya sea análisis con soportes y resistencias, con Fibonacci en los puntos mayores de reacción, 38.2, 68.80 y otros que los profesores ya han explicado y que si alguno de ustedes se anima a tomar clases
con PHSO, los profesores le van a dar detalle del uso del Fibonacci en sus diferentes variantes, así que es muy bueno. Y si además conocen patrones de vela, pues van a tener muchos trades exitosos, y los profesores, le digo particularmente porque yo me formé con ellos y aprendí muchísimo, así que les recomiendo a los profesores que son muy buenos en PHSO. Y siguiendo con los patrones de reversión, después de ver este patrón de reversión, estrellas en el sur o estrellas del sur, vamos a ver el patrón de reversión de piercing alcista. Este patrón de reversión piercing alcista también es una probabilidad media, ¿no? No tiene una alta fiabilidad como el martillo, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste el piercing alcista? El piercing alcista consiste en que viene un grupo de velas bajistas, ¿no? Y en unas zonas de soporte y resistencia, el precio como que hace un salto hacia la baja y comienza de la parte más inferior hacia arriba y se forma una vela alcista. Entonces, se le llama piercing porque es como que la vela alcista es como si introdujera dentro de esta vela bajista anterior. Entonces, se le conoce como el patrón de piercing alcista. Es decir, es un patrón de fiabilidad media para tomar un trade. Pero si nosotros aparte hemos hecho Fibonacci, hemos hecho trazos de zonas de soporte, resistencia, tenemos una media móvil, tenemos un tercer toque de línea de tendencia, pues nuestro patrón de piercing alcista tendrá una alta probabilidad. Pero ya solamente de por sí, veo un piercing alcista, no veo zonas de soporte, no veo tercer toque de línea de tendencia, trazo mi Fibonacci no coincide con los puntos de mayor reacción, entonces obviamente el piercing alcista no va a tener alta probabilidad de tener un trade exitoso. Entonces, no se trata solamente de conocer los patrones, sino cuándo utilizarlos, siempre acompañados de soporte, resistencia, líneas de tendencia, zonas de reacción en los puntos de Fibonacci, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Pero este piercing, cuando está acompañado de ellos, pues nos da trade exitosos. Si bien su fiabilidad es media, ya con los puntos que hemos mencionado anteriormente, pues nos da una fiabilidad alta. Entonces, a tener en cuenta eso para sus trades. El otro patrón de reversión es el patrón Harami. Este patrón Harami eh, es también conocido como un grupo, o también le llaman mujer embarazada, ¿de acuerdo? Este patrón Harami viene un grupo de velas bajistas a este nivel, ¿no? Y luego, la última vela bajista es un poquito larga y ante una zona de soportes y resistencias, la siguiente vela es una vela pequeña. Esta vela pequeña, que hace como una especie de un salto en el precio, puede hacer el salto, ¿no? Esta figura, tanto esta vela grande roja bajista como la siguiente vela alcista, ¿qué nos da qué figura nos podría representar? Nos puede representar una mujer embarazada, ¿no? Una mujer con un bebé. Por eso que Harami es un patrón de reversión de una alta probabilidad, 70-75%. El patrón Harami, como hemos mencionado, presenta una vela roja grande en una zona de soportes, en una zona de pisos, y luego presenta una vela pequeña alcista. Entonces, estas dos velas simulan lo que vendría a ser una mujer embarazada y tiene una alta probabilidad de cambio de tendencia. Entonces, este patrón Harami, que en japonés representa, como ya lo hemos mencionado, embarazada, es un patrón de reversión que está compuesto por las dos velas, por la vela bajista grande y por la vela alcista pequeña.
También a la vela grande se le conoce como la vela madre y a la vela pequeña como el bebé, ¿de acuerdo? Como hemos mencionado anteriormente. Entonces, cuando nosotros estamos en una zona de soportes y resistencias, este patrón Harami va a representar un cambio de tendencia, por lo cual nosotros es una oportunidad de sumarnos a esa tendencia alcista que nosotros podemos tener un trade exitoso. Entonces, ¿es un patrón de alta probabilidad? Sí, de alta probabilidad, siempre acompañado de soportes y resistencias. Hasta ahí alguien tiene, vamos a ver si visualizo alguna pregunta, duda, porque está un poquito colgado el internet. Esos son los patrones de reversión hacia el alza. Entonces, acá hay una pregunta de Isaac Reinaldo. Todo es en velas de 1 minuto y operaciones a 5 minutos, ¿no? Los análisis que dan los profesores, tanto el profesor Edward como el profesor Anthony, son análisis a 5 minutos en TradingView. Entonces, cuando nosotros van a tomar mejores puntos de entrada, ustedes en el TradingView colocan a velas de 1 minuto para tomar mejores puntos de entrada. ¿De acuerdo? Porque de todas maneras, los profesores marcan un precio, pero recuerden, son zonas de precio. No es un punto el precio, son zonas de precio para que tomen mejores puntos de entradas en opciones binarias. Si ustedes van a hacer Forex, pueden ustedes hacer el análisis en Forex a 4 horas y reducir para tener mejores puntos de entradas a velas de 1 hora y ver algún patrón de reversión de lo que estamos conversando en unas zonas de soporte, en un tercer toque de línea de tendencia para que tengan mejores puntos de entrada. Obviamente, recordemos que en los mercados financieros nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro dinero, por lo cual es importante salvaguardar nuestro dinero, nuestro capital y siempre tomar puntos de entrada con una alta probabilidad de éxito. Recordemos que en el trade nada es por 100% seguro, todo se maneja con probabilidades, así que por eso los profesores a la semana tienen una probabilidad de un 75 a 85% de trade exitoso. ¿Qué significa? De un 100% va a haber un 15 a un 25% de trade que no van a ser exitosos. Pero si hacen una buena gestión de riesgo, hacen una buena gestión de su capital, obviamente todas las semanas en opciones binarias tendrán profit. Y si ustedes hacen lo mismo en Forex, cada mes en Forex, como dicen los profesores, se van a ir forrados, pero siempre gestionando su capital, no sobreloteándose, no arriesgando su capital, les va a ir muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá para nosotros continuar con los patrones de reversión? A ver, acá. Bueno, acá hay una pregunta de Sony Bayo. Entramos después de la formación de las velas. Si, como le digo, estás haciendo opciones binarias y el análisis a 5 minutos, pueden poner en el TradingView a 1 minuto para tomar mejores puntos de entrada. Las figuras que se muestran en el gráfico, yo solamente soy un ente que transmite. Hay muchos libros sobre ello y en la academia quienes se formen en PHSO pues tienen la facilidad de que los profesores les facilitan los libros para que ustedes puedan visualizar y analizar con mayor detenimiento las velas japonesas. Pero sí, las figuras tienen que ser tal cual estamos trabajando y tal cual yo les estoy mostrando en la clase de hoy. Siempre nosotros, si estamos, John Smith, ¿se podrá buscar esos patrones en el mercado para un mejor entendimiento? Una de las dudas que tengo es cuándo entrar en cada patrón. Muy buena pregunta.
Primero, como hemos dicho, los patrones funcionan si es que están acompañados de un soporte, de un tercer toque de línea de tendencia, si están cerca a una media móvil, ¿de acuerdo? O en los análisis para ver nosotros los puntos de Fibonacci, las zonas de mayor reacción, como hemos mencionado, 61.80, 61.8, ¿no? 30, zonas como el 38.2. Entonces, todos esos puntos son importantes. Entonces, lo ideal es que ustedes se formen para que sean trader independientes, ¿de acuerdo? El patrón solo, si tú ves un patrón martillo y no encuentras zonas de soporte resistencia, no encuentras una media móvil, llámese de 100, de 200, no tienes tercer toque en línea de tendencia, pues el patrón de por sí no te va a dar un trade exitoso. El trade exitoso es que tú conoces los patrones de reversión de velas japonesas y además marcar tus zonas de soporte y resistencia. Si hay puntos en Fibonacci que coinciden con esa zona de reacción. Hay otra pregunta de César Emanuel Tax. En la mayoría de patrones de vela hay que esperar que el precio reaccione para que se cumpla el patrón. ¿Eso no afectaría o comprometería tomar una posición en opciones binarias? Obviamente que sí afecta. Por eso la recomendación es que si ustedes están, como los profesores lo hacen, el análisis a 5 minutos, ustedes, ya el profesor les da el precio al cual ustedes deben entrar. Ustedes ponen en el TradingView a velas de 1 minuto. ¿Para qué? Para que tomen mejores puntos de entrada. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya. Acá hay una pregunta más. Perfecto. Bueno, solo pude leer esas preguntas. No pude leer las anteriores. Creo que se borró. No sé qué pasó. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más para poder seguir conversando? Perfecto. Si ustedes se han dado cuenta, tenemos una clase bastante larga, así que vamos a seguir dándole. Entonces vamos a ver los patrones de reversión bajistas. Obviamente, como les menciono y les vuelvo a repetir, los patrones bajistas funcionan siempre y cuando estemos en una resistencia, en un techo, cerca a una media móvil, o en algún punto de reacción de el análisis de Fibonacci. ¿De acuerdo? Entonces, un patrón de reversión es el tweezer top. Acá tenemos un techo o una resistencia, o puede ser también una media móvil, o puede ser una línea de tendencia. Entonces, el tweezer top también consta de 3 grupos. Tenemos un grupo alcista, perdón, una vela alcista con una mecha alcista, pero que ha reaccionado ¿dónde? En una zona de soportes y resistencias. Recordemos, los precios son de zonas. Luego viene una vela bajista también con una mecha. Entonces, cuando se forma una vela larga con una mecha, luego una vela bajista con una mecha también en unas zonas de resistencia, en unas zonas de techo, a este también se le conoce como el patrón de pinza bajista. ¿Qué significa? Que el tweezer top es un patrón de reversión de un 70-75%, ¿no? Es bastante confiable este patrón de reversión, pero siempre y cuando estemos en soportes y resistencias, en zonas de techos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el otro del tweezer top, que es cuando viene una vela alcista con una pequeña mecha y luego hace el precio un pequeño salto e inicia en la zona de resistencia y comienza a bajar. Ese también es en un patrón tweezer top de mediana probabilidad.
Y el otro, que también es de alta probabilidad, es cuando tenemos una vela alcista con una mecha muy larga. Y a continuación viene una vela bajista también, pero con una mecha muy larga, ¿no? Este patrón es de alta probabilidad también. Entonces, el Twister Top, ya de por sí, con estos tres grupos de Twister Top, y estamos en una zona de resistencias, podemos tomar buenos puntos de entrada para nosotros tener trade exitosos. El otro grupo, el otro patrón es el hombre colgado. Viene un grupo de velas alcistas, bien, y se encuentra en una zona de ¿qué? De resistencia, donde el precio obviamente se resiste a seguir subiendo y presenta esta figura, ¿no? El precio baja, comenzó a bajar, pero nuevamente comenzó a subir. ¿Qué significa esta representación? El precio subió, 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 y luego de un momento el precio comienza a bajar. Y luego de nuevo sube. Esta es la famosa figura de un hombre colgado, que se parece bastante a lo que es un martillo. Prácticamente es su análogo, pero en una tendencia contraria. Entonces, el hombre colgado es cuando es un patrón de reversión hacia la baja. Cuando nosotros tenemos esta figura de hombre colgado, que es muy parecido al martillo, nosotros tenemos un patrón de una fiabilidad alta. Nosotros vemos un hombre colgado en una zona de resistencia, pues vamos a tener un trade exitoso de un 75% de que el precio se va a ir a la baja. Entonces, el hombre colgado es muy bueno si nosotros tomamos un trade en una zona de resistencia. El otro patrón de reversión alto también es la famosa patrón lápida, que debe su nombre efectivamente a que la vela japonesa parece una lápida, ¿no? Acá vemos, ¿no? Así como la lápida del cementerio, después de un grupo de velas alcistas, el precio sube y luego baja y nos da esta figura. Lo importante es conocer la anatomía, la figura de esta vela japonesa, la forma de esta vela. ¿Por qué? Porque cuando el precio está subiendo, subiendo y en una zona de resistencia el precio sube y baja intempestivamente y forma esa mecha tan larga, significa que los vendedores están entrando con fuerza. ¿Y qué va a pasar si los vendedores entran con fuerza? Obviamente que el precio va a bajar. Entonces, nos da una alta probabilidad de que el precio baje. Sí. ¿La vela lápida es de alta probabilidad? Sí, es de alta probabilidad. Luego tenemos estrella fugaz, que es muy parecido a la lápida, sino que tiene un cuerpo un poquito más, digamos, un poquito más grande, pero donde el cuerpo no debe ser más del 50% de la mecha. En estrella fugaz, el cuerpo no debe ser más del 50% del tamaño de la mecha. Entonces, cuando este patrón de estrella fugaz se da frente, acerca a una resistencia, frente a un techo, a una media móvil, a una tercer toque línea de tendencia, obviamente es un trade exitoso, donde las probabilidades de hacer un trade hacia la baja, pues será muy alto y tendremos muchas posibilidades de que sea exitoso. El otro patrón es el patrón estrella de la noche. El patrón estrella de la noche es muy similar a lo que vimos hace rato, que es estrella de la mañana. Estos patrones de vela de estrella de la noche, viene un grupo de velas alcistas, llega a una zona de resistencia y se forma una vela de indecisión. Esta vela de indecisión puede ser gris, puede ser verde o puede ser roja, no interesa. Lo importante de acá es conocer la figura, la forma y en la zona en la cual nos encontramos. Entonces, esta estrella de la noche, bien, después de un grupo de velas alcistas, tenemos una vela de indecisión. Y si nosotros luego de eso tenemos una vela roja grande, este grupo, estas tres velas, esta vela verde, esta vela doji, que puede ser gris, verde o roja, y luego una vela bajista, ¿nos da qué? Nos da
el patrón de estrella de la noche, en la cual nos da una alta probabilidad de tener un trade exitoso. Entonces, como hemos mencionado, acá en el trade no hay racismo, no interesa el color, sino, por ejemplo, en estrella de la noche nosotros podemos tener un trade con un doji gris, con un doji verde, porque nos dan altas probabilidades de que en unas zonas de resistencia, pues este patrón estrella de la noche nos da pues una alta probabilidad de tomar trade hacia la baja, trade exitoso. Esta estrella de la noche también se forma con una vela roja, ¿no? Entonces con una vela de indecisión roja, con una doji roja. Entonces nos da también una alta probabilidad de tomar un trade hacia la baja. ¿De acuerdo? Entonces, estos patrones estrella de la noche no interesa, como hemos dicho, que el doji sea gris, verde o rojo. Lo importante es la anatomía. El otro patrón es la envolvente bajista. ¿Qué significa? Que viene un grupo de velas alcistas y cuando llega a una zona de resistencia, a una zona de techo, algún punto de reacción del Fibonacci previamente analizado. Y este envolvente, ¿qué significa? Que la siguiente vela es una vela grande, larga, que es como mínimo 2 veces el tamaño de la vela anterior. ¿De acuerdo? Entonces a este patrón se le conoce como envolvente bajista, que la vela roja bajista envuelve a la vela alcista anterior. Entonces este patrón de vela envolvente es de una fiabilidad media, pero si nosotros tenemos, digamos, un punto de Fibonacci, una zona de resistencia, entonces vamos a tener altas probabilidades de que el precio baje. Eso es con respecto a la envolvente bajista. Acá tenemos una pregunta de Henry. He visto tutoriales de patrones de vela, pero nunca lo había visto allá. Pensé que era una pregunta. Perfecto. Gracias. Gracias, Henry. Entonces, nosotros cuando tenemos una envolvente bajista, tenemos que siempre, lo que yo he aprendido bastante de esto, es lo importante es la anatomía. ¿Por qué? La forma de las velas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el mercado se maneja en función a compradores y vendedores. ¿Qué significa si el precio está subiendo? ¿Qué significa que los compradores han entrado con fuerza, muchos compradores? ¿Y qué pasa con el precio cuando hay muchos compradores? El precio sube. Pero, ¿qué significa que en este lapso de tiempo el precio subió poco? Significa que ya los compradores, uno, son menos y hay un grupo de trades que quieren vender. Entonces entran los vendedores. Pero si el precio baja tan rápido en un lapso de tiempo, ¿qué significa? Significa que los vendedores han entrado con mucha fuerza. ¿Y qué pasa cuando tanto así que el precio bajó rapidísimo? Mucho más o prácticamente el tamaño de la vela que se formó es el doble de la vela alcista anterior. Significa que hay mucha fuerza de vendedores. ¿Qué significa cuando hay muchos vendedores? Que el precio va a bajar. Entonces, si nosotros comprendemos la acción del precio y conocemos los patrones de vela y en las zonas en las cuales nosotros debemos fijarnos los patrones, vamos a tener trades exitosos. Y si además de eso, ustedes se forman como trader independientes en PHSO con los profesores Edward y profesor Anthony, pues obviamente sus probabilidades de trade van a ser en casi 80% de éxito y de repente más. Entonces, porque van a tomar mejores puntos de entrada, tanto en opciones binarias como en Forex.
y obviamente siempre salvaguardando su capital. Luego, algunas características de esta envolvente, ¿no? Hemos creo que mencionado ya casi todas, ¿no? Siempre en envolvente bajista, la vela bajista roja tiene que ser 2 veces, como mínimo, 2 veces el tamaño de la vela verde anterior, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? La presión de la venta ha superado la presión de la compra, por lo tanto los vendedores se vienen con fuerza y el precio va a bajar, es decir, va a haber un cambio de tendencia. A la vela roja es grande y envuelve a la anterior. Por eso la vela roja, para que se le diga que es un patrón envolvente bajista, la vela roja debe ser el doble grande que la vela alcista. Y si esa vela verde es doji, estamos hablando de probablemente una estrella de la noche y obviamente es un patrón de reversión muy fuerte con unas altas probabilidades hacia la baja. Así que a tomar en cuenta ello. Así como hay estrellas en el norte, así como hay estrellas en el sur o del sur, también hay las famosas estrellas del norte. ¿Qué es? Es un grupo de tres conformado por 3 velas alcistas que cuando llega a una zona de soporte reaccionan y bajan. Luego viene el precio, sigue subiendo, llega a la zona y baja. Y luego el precio como que en ese lapso de tiempo como que se estanca en esas zonas de resistencia o zonas de techo. Y luego el precio, ¿qué hace? El precio, cuando nosotros vemos, ¿no? Una mecha larga acá, otra mecha, y el precio como que va una mechita pequeña, una vela pequeña. ¿Qué significa? La fuerza de los compradores ha disminuido. Ya han entrado y anteriormente nos damos cuenta que los vendedores han entrado, pero no ha sido lo suficientemente fuerte como para hacer bajar el precio. Pero ya cuando el precio se estabiliza acá, ¿qué significa? Los vendedores hacen una pequeña pausa en el mercado y después esperan que el precio suba lo más que se pueda y entran con fuerza. Y ahí es que el precio comienza a bajar. Entonces nosotros vemos la representación gráfica de eso, ¿no? 3 velas alcistas que han sido rechazadas en la zona de resistencia, en las zonas del precio, probablemente por, ¿no? No sé, precios institucionales, alguna noticia, etc., etc., la especulación, pero sin embargo, esta representación, la forma de estas 3 velas acompañadas con rechazos en las zonas de resistencia, nos dan el patrón de estrellas del norte, que nos va a dar una mediana probabilidad de 50 a 55% de que el trade va, o el precio va bajo. Entonces, si nosotros tomamos un trade hacia la baja, pues vamos a tener altas probabilidades de tener un trade exitoso. El otro es el piercing bajista, ¿sí? Viene un grupo de velas alcistas, viene otra vela, viene otra vela alcista, y en unas zonas de resistencia hacen un pequeño gap el precio. ¿Qué significa que un pequeño gap? Que el precio que estuvo a este nivel, el precio terminó a este nivel, pero la vela bajista no comenzó acá, sino comenzó más arriba. Hubo un gap, o sea, el precio saltó de acá hasta acá para bajar. Entonces, ese pequeño gap, ¿no? Y hace que esta vela, como se insertara dentro de la vela anterior, se le conoce obviamente como el patrón piercing, ¿no? Entonces, gracias a ese pequeño gap donde inicia la vela bajista. Entonces, a este patrón se le conoce como patrón piercing bajista. Siempre donde, siempre en unas zonas de resistencia, en unas zonas de techo, en tercer toque, línea de tendencia, en algún punto de Fibonacci, de zonas de alta reacción, 61.8, etc., etc. Sí, Israel, ¿puedes preguntar? Profesor, saludos, feliz noche desde Venezuela. Ah, un gusto, chamo, un gusto. Este, Profesor, por ejemplo, el piercing alcista, ¿verdad? Vamos a ¿Sí? asumir algo. El tema es ¿Alcista o simple. bajista? Este piercing bajista, correcto. Ya. Estamos en una tendencia alcista, ¿verdad? Donde en este caso los profesores nos dan una señal para la venta, ¿no?
¿verdad? Ok, Cuando pasamos a la vela de 1 minuto, este patrón, si yo espero, supongamos, en el punto más alto en verde, sí, cuando yo voy a tomar la tendencia o sea, si me guío por al ver la vela roja, ya ha bajado más del precio del que me habían dado. exacto. Básicamente lo que le quiero decir es lo siguiente. Si supongamos el precio llegó en el punto más alto de la segunda vela, pero continúa subiendo porque es una vela en alza, este piercing me puede dar lo que sería el agotamiento de la vela de 5 minutos. Es muy probable, porque Oh, perdón, recordemos que permiso, no, acá no todo solamente es, con eso, no, hablo con el resto de los patrones que hemos estado viendo. Porque si claro, me guío por la última vela, bien sea de alza o de baja, y espero la reacción, ya me baja el precio. Entonces exacto, sería tal vez la penúltima vela como tope máximo, ¿no? O mínimo, o mínimo, dependiendo. No sé si me exacto. entendí o lo enredé. Claro, te comprendo. Ahora, por ejemplo, si tú hubieses tomado en el precio, como generalmente dan los profesores, igual la vas a ganar. Pero si tú además del precio, porque tú no sabes si se va a formar un piercing bajista o no, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tomas, digamos, donde el profesor ha indicado en el precio que pudiera ser en el punto más alto de esta vela verde, a 5 minutos tú la vas a ganar, pero digamos que tú no la tomaste en el punto y ves que el precio sigue subiendo un poquito y comienza a bajar y se forma este patrón piercing. Y tú tomas el punto acá, en el punto, en la parte más baja, en el precio más bajo de la vela roja. Como este es un patrón piercing y estás en unas zonas de resistencia, ¿qué va a pasar? Obviamente el precio va a bajar. No te aseguro que va a bajar mucho, pero de que el precio va a bajar. Entonces, cuando tú tienes unas zonas de resistencia fuerte y estás a velas de 1 minuto y el precio que te dio el profesor es este y tú quieres tomar a este, esto muchas veces te da un mal punto, pero la puedes ganar. Pero recuerda, todo en los mercados financieros son de probabilidades. Porque ¿qué puede pasar? A pesar de tener el patrón piercing, acá puede hacer un pequeño retroceso y luego recién bajar. Entonces, nosotros no sabemos cuánto se va a demorar o si el precio va a seguir bajando. Entonces, el patrón piercing es un patrón, como ya mencioné, de mediana confiabilidad, de 50 a 55%. Entonces, si tú tienes una confirmación que tú estás, el profesor te dio el punto en el precio a nivel de en el punto más alto de la vela verde, a velas de 1 minuto, y tú no la tomas porque de repente en el punto más alto de la vela roja tú encontraste una media móvil de 100 y dices, no, yo la voy a tomar ahí. Y ves que se forma el patrón piercing alcista, pues obviamente el precio es muy probable que siga bajando. Pero como te digo, el piercing bajista tiene una probabilidad de 50-55%. No es tan fuerte como el martillo, el hombre colgado, lápida o el patrón estrella de la noche o estrella de la mañana. Entonces, siempre a tomar en cuenta que el piercing bajista tiene una probabilidad moderada de 50-55%. ¿De acuerdo? Hay que buscar más confirmaciones para asegurar un trade exitoso. Sí, Cristian, yo generalmente cuando yo opero, yo generalmente hago lo que acabas de mencionar. Cristian ha preguntado, profe, ¿lo tomarías a menos tiempo cuando se forma el patrón? El profesor Edward y el profesor Anthony, yo esperaba los patrones a 1 minuto y, por ejemplo, yo no lo tomaba a 5, yo ya lo tomaba a 4 minutos, entonces para asegurar, obviamente, de que no hubiera de repente un efecto rebote del precio a ese nivel. Y anteriormente, cuando yo me comencé a formar en la academia y nosotros hacíamos maratón, me acuerdo que los jueves en la madrugada eran las maratones y pues teníamos, todos los que nos formábamos, teníamos entradas
y las compartíamos. Y las veces que lo hicimos y que yo participé, habremos sido pues 4-0, 5-2, 6-1. Entonces, yo en función a los patrones y en base a los diferentes análisis que se conocen en la academia, pues uno se va acomodando a cuál es lo mejor para uno, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo hacía anteriormente. Eh, Acá Nikki nos hace una pregunta y dice, profe, ¿usted qué opina acerca de que las velas toquen 2 veces el precio y en la segunda tocada respeta limpiamente el análisis? Ah, bueno, estamos en patrones de vela y si hay un patrón y a pesar de que el precio toca 2 veces, pues yo hago mis entradas por patrones de vela. Entonces, si veo que toca y luego no me cumplió, yo no hago una reentrada o espero que se dé un trade exitoso o que no, porque igual, yo sé que de los 10 trades que hago, pues puedo fallar 2 o 3 y el resto va a ser positivo, así que no tomo un segundo punto de entrada porque eso es lo que me formaron en la academia, a no tomar segundo punto de entrada para salvaguardar nuestro capital, ¿no? Perfecto. Entonces, continuando con los patrones de reversión bajistas, como el pricing bajista, 50-55, mediana confiabilidad. Luego viene el otro patrón, que este es el patrón Harami bajista. El patrón Harami bajista es, como hemos dicho, Harami significa embarazada en japonés. Y muchas veces, a veces el patrón Harami se da y muchas veces hay trade y si ustedes que están ahí en el grupo de señales o en la academia, cuando el profesor da un punto y dice el precio y está más o menos a la mitad de esta vela verde y el precio viene y dice, muchachos, no la tomen porque el precio está subiendo muy rápido, vamos a descartar esta operación. ¿Qué significa? Que muchas veces el precio, de acuerdo a los análisis que hacen los profesores con los puntos de Fibonacci, obviamente con soportes y resistencias, el precio viene tan fuerte que en ese momento no se da el cambio de tendencia que ellos han analizado, sino que el precio sube un poco más y luego recién se da. Entonces también, ¿no? Hay que nosotros, la experiencia que tienen los profesores para darnos los puntos de entrada y avisarnos que no tomemos un trade, pues obviamente muchas veces, al menos que yo he analizado, no se den el precio que ellos dijeron y ellos descartan la operación, pero si tú agarras y ves patrones de vela, te das cuenta de que hay una vela grande, verde, y luego ves una vela roja pequeña y se da el patrón Harami y dices, pucha, tuve un mejor punto de entrada y pude hacerlo. Hay veces puedes darte cuenta rápidamente y otras veces te das cuando el precio ya se está bajando demasiado. Y a veces los profesores dicen, no, descartamos ese punto de entrada, pero se dan cuenta a los 5 o 6 minutos que el precio está muy abajo, ¿no? Entonces, es importante también conocernos los patrones de reversión y también soporte, resistencia, media móvil, eh, líneas de tendencia, que es muy importante también. Son complementarios, ¿no? Solo con velas japonesas tomar puntos de entradas, yo particularmente no lo he realizado. Siempre voy acompañado de otros análisis también. Por eso le estamos diciendo que los patrones de reversión que estamos visualizando ahora tienen que estar acompañados de resistencias, media móvil, algún punto de Fibonacci. ¿Para qué? Para que tengas más probabilidades de tener un trade exitoso y no arriesgues tu capital. Entonces, el patrón de reversión Harami es muy fuerte. Es uno de los patrones que tiene un 60-65% de probabilidad, hasta un 70% se podría decir, si es que van acompañados de otros confirmadores. Entonces, el patrón Harami es un patrón
muy bueno para tomar trade. El problema a veces es que nuestro ojo, a medida que nosotros vamos haciendo el análisis, se van acomodando. Y ustedes también lo van a lograr. Yo también al inicio era que un poquito no podía visualizar, y después ya viendo todos los días uno se va acostumbrando. Y eso es parte del entrenamiento, ¿no? Lo que te hace un trade exitoso no es el capital grande. Lo que te hace el trade exitoso, así tengas un capital pequeño, es manejar tu riesgo y buscar puntos de alta probabilidad de éxito. Eso es lo que te hace un trade rentable, un trader rentable. Así es, vale la memoria fotográfica, así es, Nicky. Entonces eso es entrenar el ojo, nada más, entrenar sin arriesgar el capital, sin emociones al mercado, como siempre lo señala el profesor Edward. Ni hay que estar alegre cuando ganamos un trade, ni hay que estar triste cuando lo perdemos, porque recordemos, nosotros nos tenemos que manejar por probabilidades. ¿De acuerdo? Probabilidades. Y entonces, el análisis técnico es muy importante para el desarrollo como un trader independiente. Así que yo les recomiendo que participen de la academia y se van a dar cuenta de los resultados. Entonces, el patrón Harami, volviendo, es un patrón de alta probabilidad. Entonces, siempre acompañado de lo que hemos mencionado. El patrón Harami obviamente va acompañado de una vela grande alcista y una vela pequeña bajista, que se le conoce como a la vela verde como la madre y a la vela pequeña como el bebé. Y obviamente después de que vemos esta vela pequeña, por ejemplo, podemos nosotros ¿qué? Tomar un trade tranquilamente hacia la baja y poder nosotros tener un trade con altas probabilidades. Entonces, eso es lo que respecta a lo que son patrones de vela. Lo hemos visto de manera general. Sin embargo, podemos nosotros conversar más de patrones de vela de repente en otra masterclass, solo aplicado a opciones binarias y también solo aplicado a Forex. Estoy seguro que esa masterclass se va a dar más adelante, así que para los que estén en la academia, pues vamos a compartirlo, y para los que aún no se han inscrito, pues igual están invitados, porque lo que busca PHSO es formar traders independientes. Entonces, no que estén siempre pegados a la señal, sino que puedan tomar sus propias decisiones, sus propias entradas, porque si tú tienes una disciplina, conoces el análisis técnico, pues te vas a desarrollar como tal. Así que muchas gracias por la invitación al profesor Edward y al profesor Anthony. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí está, profesor Edward, le preguntan qué significa PHSO. Creo que se quedó dormido el profesor muy tarde. A ver. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, yo no tengo preguntas, pero sí me gustaría pasarle algo de información respecto al tema. El estudio, todo depende como ustedes lo quieran aplicar en los patrones de vela. Es decir, Iván, cuando comenzó con nosotros, él no leía los patrones de vela de 5 minutos. Se le enseñó y se le dio unos tips de cómo leer los patrones de velas en temporalidades menores. Es decir, nosotros para estudiar el comportamiento de una vela de 5 minutos nos vamos en temporalidades menores. No podemos ir al comportamiento de una vela a 1 minuto, que ella nos puede predecir
posiblemente lo que vaya a pasar a 5 minutos. Igual lo pueden aplicar en temporalidades mayores, tanto en temporalidades de día como temporalidades de 4H, y lo que hacen es reducir, ¿sí? Es bastante bueno estudiar los patrones de vela, y créanme que Iván, cuando comenzó con nosotros de patrones de vela, no sabía, y ahora el crecimiento actual que tiene Iván ha sido bastante grandioso. De verdad, muchas gracias, Iván. Yo igual sigo aprendiendo. Esta clase la voy a ver muchas veces para aprender un patrón que me falta por allí y aplicarlo en los análisis para mejorar nuestro trade. Recuerden que cada día nosotros tenemos que mejorar día a día tras día. Ahora, chicos, todo depende de ustedes y de la manera en cómo ustedes apliquen estos patrones de vela. ¿Sí? No se pueden quedar paralizados. Ven un patrón de vela, esto será un harami, esto será una vela envolvente, esto qué hará. No, chicos, tienen que estudiar tanto, practicar tanto, para que a la hora de que ustedes vean el patrón de vela, ustedes estén totalmente seguros de cómo tomar una operación o una entrada. ¿Sí? Entonces eso era lo que les quería compartir a todos ustedes. Muchas gracias, Iván. Gracias, gracias. Ya saben, yo particularmente por mi experiencia les recomiendo que se formen, es algo muy bueno, los va a ayudar bastante y todo es un complemento. Todas estas masterclass, yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas y en verdad cuando uno escucha una vez, a veces no asimilas todo, pero si lo escuchas por segunda o tercera vez, como que y vas comprendiendo más. Y la idea justamente de esto me parece muy bueno que sea gratuito, que se pueda compartir con las personas, porque ayuda para todos, para crecer todos, que esa es la idea. Así que muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga y hasta pronto. Bueno, chicos, Iván Calderón, crack de lectura de patrones de vela, hermano. Gracias por esta clase, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación, primero que todo, y compartir con los chicos esta gran información. Muchachos, ¿qué les pareció la clase? A ver, me confirman ahí con un 5 al chat. ¿Qué les pareció la clase? A ver, de nivel. ¿Qué nivel está hallando el chat? Estallando el chat, chicos. Encantado. Encantado, brutal, sí, brutal. A las nubes, el profe Iván. ¿Ok? La rompiste hoy, hermano. Gracias. Gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias. A ver, chicos, como siempre, sorpresas al final de la clase. Sorpresas al final de la clase. Vamos a estar, como siempre, regalando una semana de operativa con nosotros, ¿ok? Totalmente gratuita, tanto en binarias como Forex, inversiones en criptos e índices, ¿ok? En el grupo de Masterclass voy a dejar el enlace del grupo free para que nos acompañen esta semana, ¿ok? Y tengan ustedes la oportunidad de catalogar nuestro trabajo, ¿ok? Dentro de PHCO Trading Master Academy, lo que podemos ofrecerles va por parte de nuestros resultados. Aquí nadie va a venir a decirles, chicos, somos efectivos así, somos tan efectivos así, profe, no, ¿ok? Se demuestra con operativa en vivo. Operativa en vivo por Zoom, nada de señales programadas, nada de martingala, nada de doble importe y puntos de entrada y análisis técnico en su mayor expresión. Los chicos de nuestro equipo pueden confirmarlo al chat, ¿ok? Pueden confirmar al chat si somos buenos. Unas playeritas, sí. Por ahí, chicos, este logo vale, lo llevo con orgullo, ¿ok? Entonces, vamos a estar dejando el grupo totalmente gratuito. Les tengo una sorpresa. El grupo esta semana va a servir incluso para los que ya lo habían usado antes. ¿Ok? Esta semana va a servir incluso para los que lo habían usado antes. Entonces, a final de semana nos contactamos, ¿ok?
A final de semana nos contactamos y ustedes toman una decisión, continuar con el equipo, formarse, volverse traders rentables, volverse traders profesionales y cambiar su estilo y su economía con sus ingresos, o simplemente fue una bonita experiencia y se quedan igual manera en el masterclass para que nos acompañen semana a semana con estas clases que irán aportando valor a su trading, ¿ok? Así que 5 en el chat para los que les gusta la idea, 5 en el chat para los que están bien con la idea, ¿ok? Una hora, ¿ok? Una hora va a durar este enlace totalmente gratuito y lo vamos a eliminar, ¿ok? Así que aprovechen de inmediato, cerrando el Zoom, les voy a compartir el enlace totalmente gratuito para que se unan al canal, ¿ok? Los queremos mucho. La clase, como siempre, quedó grabada, va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir el orden de las masterclass, ¿ok? Están todas en nuestro canal de YouTube.